¿Requiere asistencia?, preguntó Esteban, acercándose con precaución a la mujer que llevaba un vestido blanco. No se escuchó respuesta, solo el eco de sus pasos reverberando en la iglesia desierta y el silencio tenaz de aquella inusual situación. Una novia en silla de ruedas, completamente sola ante el altar, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Esteban Montalvo había cruzado el umbral de la antigua iglesia en el corazón de Ciudad de México, anhelando un instante de serenidad. Los contratos, las reuniones sin fin y la presión constante lo habían empujado a buscar refugio en el primer lugar sereno que encontró mientras caminaba. Nunca imaginó encontrarse con algo así. «Perdón, ¿te encuentras bien?», insistió, guardando una distancia respetuosa. La mujer no hizo el más mínimo gesto de voltear. Sus ojos permanecían fijos en el altar decorado con flores blancas que nadie había despojado. El velo descendía sobre su rostro como una delicada cortina que apenas disimulaba su sufrimiento. Esteban se echó atrás, sintiéndose fuera de lugar. Tal vez estaba invadiendo un instante íntimo, un momento que no le pertenecía observar. Se dio la vuelta para irse, pero algo lo retuvo. La imagen de la novia abandonada en su silla de ruedas se quedó grabada en su mente, como una fotografía que no podía dejar de contemplar. Salió de la iglesia con un paso decidido, integrándose en el vibrante bullicio de la ciudad. El contraste era impactante. En el exterior, la existencia continuaba su vertiginoso andar. En el interior, el tiempo parecía haberse congelado para esa mujer. Mientras aguardaba el vehículo que lo llevaría de vuelta a su oficina, tomó su teléfono para chequear correos, pero le resultaba difícil concentrarse. La imagen se repetía sin cesar. 3 horas después, en su sofisticada oficina del piso 28, Esteban continuaba sumido en sus pensamientos. Carmen, su asistente, necesitó llamar su atención en 2 ocasiones. ¿Te encuentras bien? ¿Has estado media hora contemplando el mismo documento? Sí, simplemente. Esteban vaciló. ¿Serías tan amable de cancelar mi última reunión? Debo Sin embargo, el proyecto Riviera. Mañana lo solucionamos. Es fundamental. Sin ofrecer más detalles, Esteban se puso su abrigo y se marchó. Ni él mismo comprendía la razón detrás de esa apremiante necesidad de volver a la iglesia. A lo largo del camino, se esforzó por persuadirse de que se trataba de mera curiosidad, quizás compasión, pero era consciente de que había algo más profundo que no conseguía descifrar. La iglesia permanecía en calma al regresar, y ella seguía allí, en el mismo sitio, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. En esta ocasión, una monja de avanzada edad se encontraba a su lado, sosteniendo su mano con ternura. Esteban se aproximó con precaución y tomó asiento en un banco cercano. La monja le lanzó una mirada fugaz, pero permaneció en silencio. Transcurrieron varios minutos de silencio hasta que la religiosa, al fin, se levantó y se dirigió hacia él. «Soy Sor Beatriz», expresó con calma. «¿En qué puedo asistirlo? Mi nombre es Esteban. Estuve aquí esta mañana y, no sé, me sentí inquieto. ¿Se encuentra bien ella?». La monja lo observó con una intensidad cautivadora antes de ofrecer su respuesta. «Su nombre es Lidia». «No, eso no es correcto. Hoy debería ser el día más feliz de su vida». «¿Qué ocurrió?». «Si no es falta de respeto, no me toca relatar su relato. Solo puedo comentar que la dejaron esperando. Si de verdad le importa, puede regresar mañana. Ella ha estado viniendo todos los días durante una semana». Sor Beatriz volvió junto a Lidia. Poco después, un taxi adaptado se detuvo en la entrada de la iglesia, y la monja asistió a la joven para que pudiera descender. Esteban contempló a la distancia cómo se alejaban, experimentando una inusual combinación de intriga y inquietud. Esa noche, el sueño se le escapó entre los dedos. Se despertó en múltiples ocasiones, sumido en pensamientos sobre Lidia, cuestionándose qué clase de persona sería capaz de dejar a alguien en una situación tan delicada. ¿Acaso fue por la silla de ruedas, o había otras causas detrás de esto? No tenía sentido complicar tanto la historia de una desconocida, pero no podía evitarlo. Al día siguiente, Esteban regresó a la iglesia en su hora de almuerzo. Sin duda,
Ella se encontraba presente, pero en esta ocasión no derramaba lágrimas. Su mirada permanecía fija en el altar, pero había un matiz diferente en su postura, como si estuviera asimilando lo ocurrido. Se acomodó a un lado, simplemente contemplando. Durante 3 días, se mantuvo en la misma rutina, sin acercarse demasiado. Al 4.º día, por fin encontró el valor necesario para acercarse a ella. ¿Cuál es la razón de tu persistente llegada?, preguntó Lidia de pronto, sin dirigirle la mirada. Su voz resonaba con una firmeza que Esteban no había anticipado. No tengo la certeza, contestó con sinceridad. Qué pena. ¿Interés? Pienso que realmente me importa. Lidia giró la silla, sus ojos encontrando los de él por primera vez. Sus ojos poseían una intensidad que desafiaba a quien los mirara. Él partió hoy, lo expresó con indiferencia. Me comentó que no podría soportar convivir con alguien que no puede valerse por sí mismo. Las palabras impactaron a Esteban como un fuerte golpe. Antes de que pudiera replicar, Lidia prosiguió. Ya posees tu relato melancólico. Es momento de que te vayas. No obstante, Esteban permaneció inmóvil. En un momento único, sentí que no había otro sitio en el que deseara estar. Al amanecer del día siguiente, Esteban se presentó en su oficina con mayor antelación de lo habitual. El encuentro con la enigmática novia en silla de ruedas había alterado su noche, despojándolo del sueño. Se esforzó por enfocarse en los informes financieros que debía completar, pero su mente se perdía una y otra vez en divagaciones. Carmen, ¿podrías investigar un poco acerca de la iglesia de San Francisco?, preguntó a su asistente mientras firmaba documentos con una atención dispersa. ¿Acerca de la iglesia en general o de algún acontecimiento específico?, respondió ella, asombrada por la inesperada solicitud. No tengo certeza al respecto. Cualquier novedad reciente. Quizás, ceremonias suspendidas o algo por el estilo. Carmen lo observó con interés, aunque se abstuvo de formular preguntas. Lo tendré preparado para la tarde, fue su única respuesta antes de marcharse. Durante la hora del almuerzo, Esteban decidió anular su reunión con unos inversionistas y se encaminó de nuevo hacia la iglesia. Se repitió que su única intención era asegurarse de que aquella mujer estuviera bien, que no era más que un gesto de humanidad. Al ingresar, experimentó una combinación de desilusión y tranquilidad. Lidia no se encontraba presente. El altar lucía desolado, las flores marchitas habían sido eliminadas. Caminó hacia la primera fila de bancas y se sentó, observando el lugar donde el día anterior había presenciado tanto sufrimiento concentrado en una sola persona. Ella llegará más tarde, comentó una voz detrás de ella. Esteban se estremeció. Era Sor Beatriz, la monja que había observado el día anterior. No estaba buscando a nadie, se engañó a sí mismo con torpeza. Los hombres de negocios como usted no suelen visitar iglesias a mediodía a menos que persigan un objetivo concreto, replicó la monja con una sonrisa serena. O a alguna persona. Esteban experimentó una sensación de vulnerabilidad, como si la anciana tuviera la capacidad de desentrañar cada uno de sus pensamientos. Me llamo Esteban Montalvo, se presentó al fin. Y sí, me cuestionaba sobre la dama de ayer, la que llevaba el vestido de novia. Sor Beatriz se acomodó a su lado, con gestos lentos que delataban su experiencia y años vividos. Lidia ha estado viniendo todos los días durante una semana, siempre a las 5 en punto. Se coloca justo en el mismo lugar en el que usted se encuentra en este momento, comentó la religiosa. En ocasiones, se deja llevar por las lágrimas. A veces se queda contemplando el altar durante horas. ¿Qué ocurrió? La monja exhaló un suspiro profundo antes de dar su respuesta. No es mi lugar relatar su historia. Solo puedo afirmar que la naturaleza del ser humano puede ser sumamente despiadada, sobre todo cuando el temor guía nuestras elecciones. Esteban deseaba indagar más, pero algo en la mirada de Sor Beatriz le sugirió que no recibiría más detalles. ¿Qué le atrae de esto?, inquirió la monja, observándolo con una mirada intensa. Ni yo mismo lo sé, admitió Esteban. Hay un misterio en ella, en toda esta situación que escapa a mis palabras. Sor Beatriz asintió con una comprensión que parecía profunda. A veces,
Hay seres que aparecen en nuestra vida por motivos que no logramos entender de inmediato, expresó con delicadeza. Si desea encontrarse con ella, acérquese a las 5. Sin embargo, debo advertirte que Lidia no es de las que confían con facilidad, sobre todo en aquellos hombres que llevan trajes costosos. Con estas palabras, la monja se levantó y se dirigió hacia la sacristía, dejando a Esteban inmerso en sus reflexiones. Esa tarde, Esteban decidió anular todas sus citas y abandonó la oficina a las 4. Carmen lo observó con inquietud mientras se alejaba. ¿Descubriste algo acerca de la iglesia?, inquirió antes de marcharse. No hay nada de interés, señor. Es una de las más antiguas de la urbe. Este mes se han celebrado varias bodas, pero no se ha informado de ninguna cancelación de manera pública. Esteban asintió, reconociendo la información, aunque no le resultaba de gran utilidad. Al llegar a la iglesia, solo quedaban 10 minutos para las 5. Se acomodó en la última fila, aguardando con expectación. A las 5 en punto, como si estuviera siguiendo un ritual meticulosamente cronometrado, Lidia hizo su entrada por la puerta lateral. Ya no vestía el traje nupcial, sino atuendos informales, jeans, una blusa simple y una chaqueta ligera. Su cabello oscuro estaba atado en una coleta sencilla. Se acercó con su silla hasta el altar y se quedó allí, quieta. Esteban la miró durante casi media hora, sin atreverse a dar un paso más cerca. Finalmente, reunió el valor necesario para acercarse a una banca más próxima a ella. El eco de sus pasos hizo que Lidia se diera la vuelta en su silla para mirarlo de frente. «De nuevo tú», expresó con un tono impasible, sin ser ni agresivo ni cordial. «¿Qué deseas?» «Solo quiero saber si te encuentras bien», respondió Esteban con honestidad. «¿Qué relevancia tiene para ti?» «No tengo certeza. Quizás porque nadie debería enfrentar el sufrimiento en soledad». Lidia lo observó con intensidad, como si estuviera sopesando cada detalle. Sus ojos oscuros parecían indagar en busca de señales de engaño en su rostro. «Él estuvo en Bora hoy», murmuró al fin, con la voz temblorosa por primera vez. Comentó que no podría soportar la idea de convivir con alguien que no puede valerse por sí mismo. Las palabras impactaron a Esteban como un fuerte golpe en el abdomen. No anticipaba una revelación tan desgarradora, tan llena de sufrimiento. «Lamento lo ocurrido», susurró, sintiéndose perdido en sus palabras. «Ya tienes tu relato melancólico», prosiguió Lidia con desdén. «Ahora puedes marcharte con el alma en paz». Sin embargo, Esteban permaneció inmóvil. Por primera vez en un largo periodo, experimentaba la sensación de estar justo en el lugar correcto. 3 días después de su última charla en la iglesia, Esteban aparcó su coche frente a la escuela primaria Benito Juárez. Desde el asiento del conductor, contempló el edificio sencillo, con sus paredes desgastadas y un patio donde los niños jugaban alegremente durante el recreo. Había recurrido a sus conexiones para descubrir el lugar de trabajo de Lidia, y en ese momento, una sensación de intrusión y acoso lo invadía. «¿Qué hago en este lugar?», se cuestionó mientras sujetaba el volante con inquietud. En el asiento trasero reposaba una gran caja repleta de materiales artísticos de primera categoría. Pinceles de calidad profesional, acuarelas de importación, lienzos y papeles especiales. Todo lo que una educadora creativa podría anhelar. Finalmente encontró el valor necesario para salir del auto. Al cruzar el umbral de la recepción, una secretaria de mediana edad lo observó con asombro, visiblemente confundida por la aparición de un hombre ataviado con un traje costoso en aquella escuela de vecindario. «Estoy en la búsqueda de la maestra Lidia Vega», comentó Esteban. «He traído una donación para su clase de arte». La secretaria lo observó con recelo antes de dar su respuesta. «La profesora Lidia se encuentra en el aula 8, al final del corredor. Sin embargo, en este momento se encuentra en clase. Estaré aquí, sin inconvenientes». Se acomodó en una banca del pasillo, sintiéndose ajena entre los coloridos dibujos infantiles que adornaban las paredes y el murmullo distante de las aulas. 20 minutos más tarde, el timbre resonó, marcando el cambio de hora, y los pasillos se inundaron de niños que corrían con energía. En medio del tumulto, se podía ver a Lidia avanzando con su silla de ruedas,
con una caja de materiales reposando sobre su regazo. Al verlo, su expresión cambió de asombro a ira en un instante. ¿Qué te trae por aquí?, inquirió con desdén al detenerse ante él. ¿De qué manera te enteraste de mi lugar de trabajo? Esteban se incorporó con cierta incomodidad. Deseaba entregarte esto, contestó, indicando la caja de materiales. Para tus lecciones. Lidia observó la caja antes de dirigir su mirada hacia Esteban. Sus ojos mostraban una combinación de desconcierto y rabia. No requiero tu compasión, respondió con tono firme, ni tus esfuerzos por aliviar tu conciencia ayudando a la desafortunada en la silla de ruedas. No se trata de caridad, replicó Esteban con firmeza. Es una contribución destinada a los niños, no a ti. Esta respuesta pareció dejarla sin palabras por un instante. Lidia observó el interior de su salón, donde algunos estudiantes ya aguardaban la próxima clase. Debo ponerme a escribir, comentó al fin. Puedes dejar la caja si lo prefieres, pero no regreses por este camino. Esteban asintió, colocando la caja en el suelo junto a la puerta. Antes de irse, comentó, en la iglesia no te revelé toda la verdad. No llegué aquí por azar. A veces, anhelo huir de la realidad que me rodea. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y salió de la escuela, experimentando una curiosa combinación de frustración y alivio. Transcurrió una semana completa sin que Esteban regresara a la iglesia ni a la escuela. Se entregó al trabajo como solía hacerlo cada vez que algo lo inquietaba, pero la figura de Lidia persistía en su mente, surgiendo en los instantes más imprevistos. El viernes por la tarde, mientras examinaba contratos en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Don Montalvo? Me presento como Sor Beatriz, perteneciente a la iglesia de San Francisco. Esteban se acomodó en su silla, asombrado. ¿De qué manera obtuvo mi número? Las sendas del Señor son enigmáticas, replicó la monja, con un toque de ironía. En verdad, fue Lidia quien me lo entregó. ¿Lidia? Preguntó, sin poder disimular su asombro. Los materiales que donaste, los niños están muy contentos. Lidia llevó a cabo una exposición íntima con sus primeros trabajos. Es mañana a las 4. Me solicitó que te invitara, aunque estoy convencida de que le resultó difícil aceptar que deseaba hacerlo. Esteban sonrió sin ser consciente de ello. Estaré presente. La exposición tenía un carácter sencillo. Ilustraciones y obras de arte de los niños suspendidas con pinzas de ropa en cuerdas que atravesaban el aula. Un grupo de padres exploraba el entorno, llenos de orgullo al contemplar las obras de sus hijos. Esteban se percibía notablemente desubicado con su atuendo elegante entre familias de clase trabajadora. Lidia lo observó desde la distancia, y con paso pausado, se dirigió hacia él. «Viniste», dijo, y en esta ocasión su voz carecía de hostilidad, solo había asombro. «Me hiciste la invitación, ¿verdad?» En términos técnicos, fue Sor Beatriz quien extendió la invitación. Ambos esbozaron una leve sonrisa, disipando la tensión en el aire. «Los materiales son realmente asombrosos», prosiguió Lidia. Los niños jamás habían tenido la oportunidad de interactuar con materiales de tan alta calidad. Esteban contempló los dibujos. Vibrantes paisajes, retratos de seres queridos, criaturas de ensueño. Uno, en particular, capturó su interés. Una ilustración que muestra a una mujer en silla de ruedas creando arte mientras es rodeada por niños alegres. «Es la más hermosa de todas las maestras», susurró una vocecita a su lado. Un niño de aproximadamente 7 años contemplaba con orgullo su propia creación, ya que nos muestra cómo hacer arte con el alma. Lidia se sonrojó de manera evidente mientras el niño se apresuraba hacia sus padres. «Mateo es realmente creativo», susurró con timidez. «O tal vez simplemente está siendo honesto», replicó Esteban. Recorrieron la diminuta exposición, intercambiando opiniones sobre las obras. En esta ocasión, la charla se desarrolló de manera natural, sin obstáculos ni tensiones. Al concluir el evento y con la mayoría de las familias ya marchadas, Lidia lo observó con interés. «¿Cuál es la verdadera razón por la que decidiste venir a buscarme a la escuela? Y no me digas que únicamente por los niños». Esteban vaciló antes de contestar.
Porque necesitaba comprender por qué no puedo dejar de pensar en la mujer que conocí en aquella iglesia, expresó al fin. Y porque estoy convencido de que hay una profundidad en ti que aún no has revelado. Lidia apartó la mirada, como si sus palabras hubieran penetrado en un rincón delicado de su ser. Este es mi mundo, comentó, apuntando hacia el aula. Es sencillo, compacto y auténtico. El tuyo se encuentra en espacios elegantes y encuentros significativos. Son realidades que no se entrelazan, Esteban. A menos que deseemos que se entrelacen, replicó él con suavidad. El diminuto café, situado frente al Parque México, se había transformado en su lugar de encuentro habitual cada jueves por la tarde. En las últimas 3 semanas, Esteban y Lidia habían creado esta rutina de manera casi espontánea. Iniciaron con diálogos informales sobre el arte y culminaron en el intercambio de relatos íntimos, tejiendo gradualmente un lazo entre sus universos tan dispares. Entonces, ¿nunca soñaste con ser algo diferente a un empresario? Preguntó Lidia, mientras removía su café con leche. Esteban sonrió con un aire de nostalgia. De pequeño soñaba con ser arquitecto. Crear entornos que permitan a las personas experimentar la felicidad, reveló. No obstante, mi padre tenía otros planes. Los Montalvo forjamos grandes legados, no simples refugios, solía afirmar. Siempre hay tiempo para redirigir el camino. A veces lo es, contestó él, apartando la vista hacia la ventana. ¿Y tú qué opinas? ¿Siempre soñaste con ser educadora? Lidia sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Me formé en el ámbito de las bellas artes. Imaginaba mostrar mi trabajo en prestigiosas galerías, recorrer el mundo. Su voz se silenció por un instante. Tras el accidente, todo dio un giro inesperado. Descubrí que guiar a los más pequeños me brindaba un sentido de propósito renovado. ¿Todavía te dedicas a la pintura? Sí, pero no comparto mi obra. Ahora tiene un toque más íntimo. La charla se desarrolló con naturalidad hasta que cayó la noche. Al abandonar el café, Esteban propuso dar un paseo por el parque. La noche se presentaba placentera, acariciada por una suave brisa primaveral. Hay algo que he deseado preguntarte desde hace un tiempo, comentó Esteban, mientras guiaba la silla de Lidia por un sendero bañado en luz. ¿Por qué continuabas asistiendo a la iglesia con el vestido de novia? Lidia guardó silencio durante unos momentos. Era necesario experimentar cada una de las heridas, contestó al fin. Ponerme ese vestido cada día era como confrontar la realidad una y otra vez, hasta que el dolor se desvaneciera. ¿Y tuvo éxito? Estoy a tu lado, ¿verdad? Dijo ella con una leve sonrisa. Sin percatarse, se encontraron ante la fuente central del parque. Esteban frenó la silla y se puso de rodillas a su lado para estar a la misma altura. Con un gesto sutil, extrajo una pequeña rosa que había adquirido en el puesto cercano al café. Te lo recuerdo. Sigues siendo hermosa, con o sin vestido de novia, dijo mientras le ofrecía la flor. Lidia sostuvo la rosa, profundamente tocada por el gesto. En ese instante exacto, el destello de un teléfono móvil lo tomó por sorpresa. Un joven que se encontraba en el lugar había inmortalizado el instante, seguramente creyendo que estaba siendo testigo de una declaración de amor. Perdón, exclamó el joven con una mezcla de timidez y confusión. Se veían tan encantadores que pensé, lo siento. Antes de que tuvieran la oportunidad de contestar, el joven se había alejado con rapidez, desvaneciéndose entre la multitud que disfrutaba del parque. ¡Qué deshonra!, murmuró Lidia, con un leve rubor en sus mejillas. Seguro creía que me estabas haciendo una propuesta de matrimonio. Ambos se rieron, y el incidente pareció desvanecerse en el aire. 2 días después, Esteban se encontraba en una reunión cuando Carmen irrumpió con prisa en su oficina. Señor, considero que es importante que observe esto, dijo mientras le mostraba su tablet con una publicación de redes sociales. El corazón de Esteban se paralizó por un breve momento. La fotografía se encontraba allí. Él se encontraba de rodillas ante Lidia, ofreciéndole la rosa. El encabezado del artículo decía, «Millonario consuela a novia abandonada». Una conmovedora historia de amor que toca el corazón de México.
La publicación contaba con miles de compartidos y comentarios. ¿Quién fue el autor de esto?, preguntó, con la sensación de que el aire se le escapaba. Un joven en Instagram. Al parecer, los identificó y añadió información que halló en la red. Indica que ella se dedica a la enseñanza, que la abandonaron debido a su discapacidad y que usted es el sucesor de Grupo Monterreal. Esteban cogió su teléfono al instante para marcar el número de Lidia, pero ella no respondió. Abandonó la oficina sin ofrecer justificaciones y se dirigió en su coche hacia la escuela. Al llegar, la secretaria le comunicó que Lidia había solicitado el día libre, algo que nunca solía hacer. Con una profunda angustia, se dirigió a la iglesia de San Francisco en busca de Sor Beatriz. Se enteró esta mañana, comentó la monja, su rostro reflejando una profunda preocupación. La madre de uno de sus estudiantes le presentó la publicación. Me encontraba completamente desolada. Esteban. Requiero tener una conversación con ella. ¿Conoce la dirección de su residencia? La monja vaciló. No estoy seguro de si debería compartir esa información contigo. Lidia aprecia profundamente su privacidad. Por favor, insistió Esteban. Te prometo que no tenía idea de esa foto. Jamás deseé ponerla en esa situación. Finalmente, Sor Beatriz proporcionó la dirección. El edificio de departamentos en el que residía Lidia se encontraba en un barrio humilde de Coyoacán. Ascendió hasta el tercer piso y golpeó la puerta con el pulso desbocado. Al abrir la puerta, Lidia mostraba unos ojos enrojecidos e hinchados. Lárgate, respondió con frialdad, tratando de cerrar la puerta. Esteban la detuvo con delicadeza. Permíteme que te aclare algo. No tenía ni la más mínima idea de esa foto. Te lo prometo. ¿Aclarar qué?, respondió ella con desdén. ¿Ahora toda la ciudad está al tanto de que soy la desafortunada novia en silla de ruedas? ¿Acaso mis alumnos y sus padres me observan con compasión? ¿Acaso mi historia personal está siendo objeto de conversación entre miles de desconocidos? Procederé a retirar esa publicación de inmediato. El tiempo se ha escapado, exclamó Lidia, golpeando con fuerza el brazo de su silla. Lo que forjamos en estas semanas, esa confianza, todo era una ilusión. Solo era tu acto de generosidad, ¿no es así? El adinerado que rescata a la desdichada incapacitada. Sabes que no es cierto, replicó Esteban, herido por la imputación. Lo único que sé es que me han despojado nuevamente del control sobre mi propia vida, dijo Lidia con voz temblorosa. Primero ocurrió el accidente, luego Ricardo me abandonó en el altar, y ahora esto. Te pido que te marches. En esta ocasión, al cerrar la puerta, Esteban no hizo ningún esfuerzo por detenerla. Se mantuvo en su lugar, percibiendo cómo todo lo que habían edificado se deshacía ante su mirada en un abrir y cerrar de ojos. El intenso calor de mayo envolvía la ciudad mientras Lidia se acomodaba la blusa frente al espejo. Transcurrieron 3 meses desde aquel suceso de la imagen que se volvió viral. 3 meses sin tener noticias de Esteban. Las primeras semanas resultaron complicadas. Miradas inquisitivas en el colegio, interrogantes incómodos de los progenitores, e incluso reporteros buscando establecer contacto para una entrevista. Gradualmente, al igual que ocurre con todo en la red, el interés fue menguando hasta que su existencia regresó a la cotidianidad, o casi. ¿Preparada para el ensayo?, preguntó Rosa, asomándose con curiosidad por la puerta del baño adaptado. Un momento, por favor, contestó Lidia, mientras se daba un toque de cáler en los labios. Desde hacía un mes, Lidia era miembro de Sin Límites, un grupo de teatro inclusivo que Sor Beatriz le había sugerido con insistencia. Al inicio mostró reticencia, pero ahora se ha convertido en su mayor anhelo semanal. En el centro cultural donde ensayaban, Gabriel, el director, los recibió con su inconfundible entusiasmo. Escuchen todos. Contamos con apenas un mes para elaborar la presentación. Lidia, hoy nos enfocaremos en la escena en la que Frida confronta a Diego por primera vez tras la traición. Lidia asintió, percibiendo una conexión única con el personaje que daba vida. Asimismo, ella había tenido que recomponerse tras el sufrimiento, descubriendo la belleza en medio del dolor. En medio del ensayo, mientras pronunciaba sus líneas con fervor,
No pudo evitar evocar las tardes en el café con Esteban, esas charlas que habían comenzado a curar algo en su interior. A veces reflexionaba sobre si había sido demasiado severa con él, si debería haberle dado la oportunidad de expresarse con más claridad. Al concluir el ensayo, optó por visitar su galería de arte preferida para adquirir nuevos pinceles. Había vuelto a la pintura con un enfoque más profundo, no solo como una forma de terapia, sino como una verdadera manifestación de mi ser. Sor Beatriz incluso había sugerido la idea de llevar a cabo una pequeña exposición en el salón parroquial. Mientras aguardaba que el vendedor encontrara los pinceles de pelo natural que requería, su mirada se desvió hacia el exterior, perdiéndose en la vista desde la ventana. Su corazón experimentó un repentino sobresalto. Al otro lado de la calle, emergiendo de una farmacia, se encontraba Esteban. Su apariencia había cambiado, lucía más esbelto, con una barba descuidada y ojeras marcadas. No vestía su habitual traje impecable, sino unos jeans y una camisa sencilla. Sin dudarlo, Lidia abandonó la tienda y atravesó la calle con la mayor rapidez que su silla le permitía. Esteban lo llamó cuando se encontraba a escasa distancia. Él se volvió con asombro. Por un breve momento, dio la impresión de que una sonrisa podría asomarse, pero su rostro permaneció serio y cauteloso. Lydia. ¡Qué maravilla! Un silencio pesado se apoderó del ambiente entre ellos. Incontables palabras guardadas, innumerables sentimientos reprimidos. Tienes un aire distinto, comentó ella al fin. Han sido meses difíciles, contestó él con un tono fatigado. Mi experiencia con el Alzheimer en sus primeras etapas. He adquirido recientemente sus medicamentos. Lidia experimentó una aguda sensación de remordimiento. Mientras ella lo visualizaba regresando a su vida de privilegios, dejándola atrás, él enfrentaba una lucha interna profundamente dolorosa. Mis más sinceras disculpas. No tenía ni la más mínima idea. ¿De qué manera podrías tener certeza de eso? Te solicité que me alejaras de tu existencia. ¿Lo recuerdas? Su tono carecía de acusaciones, simplemente reflejaba tristeza. En relación a eso, pienso que mi reacción fue desmedida. La situación me superó. Un vehículo se detuvo a su lado. La ventanilla se deslizó hacia abajo, mostrando a una mujer de edad avanzada vestida con un uniforme de enfermera. Señor Montalvo, su padre muestra signos de inquietud. Deberíamos regresar pronto. Esteban asintió, dirigiendo a Lidia una mirada cargada de disculpa. Debo marcharme. Mi padre reside conmigo en este momento. Muy bien. Aquí estamos con su enfermera. Hay jornadas que resultan más complicadas que otras. Comprendo, contestó Lidia, asombrada por esta nueva dimensión de Esteban que no había conocido antes. Se encuentra en la clínica Los Cedros. Observé que te ibas de allí el otro día. Sí, recibe tratamiento 3 veces por semana, afirmó él, dejando escapar una pequeña sonrisa por primera vez. ¿Estabas observando? Fue pura coincidencia, explicó ella con rapidez. Me encontraba en ese lugar tras haber asistido a mi sesión de terapia física. Un nuevo silencio, aunque esta vez más relajado. Es un placer encontrarte, Lidia. Te fe es genial. Aún así, tú también. Esteban dirigió su mirada hacia el automóvil, donde la enfermera aguardaba con paciencia. Y es hora de partir. Quizás podríamos. Vaciló un instante. No, déjalo estar. Cuídate bien. Se giró y se dirigió hacia el automóvil. Lidia lo miró alejarse, experimentando una amalgama confusa de sentimientos. Esa noche, su mente divagaba, incapaz de enfocarse en las obras que anhelaba crear. La figura de Esteban, tan distinta a la que había guardado en su memoria, llenaba su mente. Al día siguiente, tras finalizar las clases, se encaminó sin dudar hacia la iglesia. Era imperativo que me comunicara con Sor Beatriz. La halló cuidando con esmero las plantas del acogedor jardín interior. Sabía que vendrías pronto, comentó la monja con una sonrisa tranquila, como si hubiera estado aguardando su llegada. Lo vi ayer, reveló Lidia sin rodeos. Esteban. Me narró acerca de su padre. Sor Beatriz asintió con lentitud.
Ella llega aquí todos los domingos. Se acomoda en el mismo sitio donde sus caminos se cruzaron, y eleva una oración por su padre. En ocasiones, hace preguntas sobre ti, aunque se esfuerza por ocultarlo. ¿Por qué no me lo comentaste? No era mi historia para relatar, hija, respondió la monja con delicadeza. Asimismo, los dos requerían un momento. Él necesita comprender que no puede llevar el peso del mundo solo, y tú debes enfocarte en curar tus propias heridas. Lidia meditó sobre estas palabras. Era verdad. Los meses recientes se habían convertido en una travesía interna, reencontrando aspectos que pensaba olvidados. ¿Piensas que debería ir a buscarlo? Inquirió al fin. Tal vez deberías reflexionar sobre si lo que experimentaste al verlo ayer tiene un significado profundo, respondió Sor Beatriz con su característica sabiduría enigmática. En ocasiones, querida, el destino nos ofrece nuevas posibilidades camufladas de casualidades. Al amanecer del día siguiente, tras una profunda reflexión, Lidia llegó a una conclusión. Solicitó a Rosa que la transportara a la clínica Los Cedros. No contaba con un esquema definido, solo la firme convicción de que debía encontrar a Esteban otra vez, conversar con él sin la carga de viejos malentendidos. Mientras aguardaba en la entrada de la clínica, observando a pacientes y familiares entrar y salir, se cuestionó si estaba tomando la decisión adecuada. ¿Y si él no deseaba encontrarse con ella? ¿Acaso había comprendido erróneamente sus miradas, sus palabras? Entonces lo observó salir por las puertas principales, con una expresión de cansancio, pero serena. Al cruzar sus miradas, el tiempo pareció congelarse. En esta ocasión, fue él quien se aproximó a ella. Capítulo Vi un nuevo paso. ¿Qué haces aquí? Inquirió Esteban, su voz revelando una combinación de asombro y una chispa de anhelo. Lidia inhaló con intensidad. Había practicado en su mente este instante, pero ahora las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Finalmente, deseaba encontrarte, expresó. Tras nuestro encuentro de ayer, no he podido dejar de reflexionar sobre todo lo que quedó sin decir. Esteban dirigió su mirada hacia la clínica y luego volvió a posarla en Lidia. Mi padre se encuentra en un momento de tranquilidad. Dispongo de una hora antes de que finalice su terapia, propuso, indicando una acogedora cafetería al otro lado de la calle. Podemos conversar en ese lugar. La cafetería se presentaba serena, con escasas mesas ocupadas en aquel momento de la tarde. Al sentarse con sus bebidas, un silencio momentáneo se apoderó del ambiente, lleno de interrogantes no expresados. ¿Cómo se encuentra tu padre? Comenzó Lidia. Hay momentos de luz y momentos de sombra. Hoy es uno de los buenos, me confesó al llegar. Esteban explicó con una sonrisa melancólica. Los profesionales de la salud afirman que el progreso es veloz, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mejorar su calidad de vida. Seguramente es un reto para ti. Es así. Todo mi existir. Él era el valiente, el que poseía todas las soluciones. En este momento, me observa y en ocasiones parece no reconocerme. Detuvo su actividad, restregándose los ojos con un aire de agotamiento. Sin embargo, no centrémonos únicamente en lo sombrío. De fe es maravillosa, Lidia. Hay una cualidad única en ti. Era verdad. Los meses recientes habían cambiado a Lidia. Su cabello, que solía estar siempre recogido, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos mostraban una firmeza renovada. Formo parte de un grupo de teatro, reveló con un toque de satisfacción. Analizamos creaciones relacionadas con Frida Kahlo. He retomado la pintura con dedicación. Me complace saberlo. Siempre supe que llevabas un artista dentro de ti. Lidia sonrió, evocando aquellos momentos en que él había registrado sus dibujos en el aula desde el comienzo. Esteban, en relación a lo sucedido con aquella foto, no tienes que explicar nada, la interrumpió con suavidad. Era completamente válido que te sintieras invadida, expuesta. Debí cuidar con más esmero tu privacidad. Y yo debí confiar más en ti, contestó ella. Tras lo sucedido con Ricardo, erigí una barrera tan imponente que apenas permitía la entrada a alguien.
Al observar esa publicación, experimenté la sensación de que nuevamente se me escapaba el control sobre mi narrativa, sobre mi identidad. Esteban asintió, entendiendo a la perfección. En ocasiones, me parece que todos compartimos esa misma esencia, meditó. Levantamos muros para resguardarnos, pero acabamos atrapados en nuestro propio refugio. Lo logré a través de mi esfuerzo, construyendo la imagen de un hombre exitoso que tiene todo en orden. Cuando mi padre cayó enfermo, todo se desmoronó. Conversaron durante casi una hora con una sinceridad que antes no se habían atrevido a mostrar. Esteban compartió cómo transformó su vida para atender a su padre, delegando tareas en la empresa y trasladándose a un departamento más accesible. Lidia narró su viaje de reconciliación con su cuerpo y sus limitaciones, así como sus recientes hallazgos y fortalezas. Al llegar el instante de regresar a la clínica, ambos eran conscientes de que algo había transformado entre ellos. ¿Te gustaría que te acompañara? ¿Qué opinas, Lidia?, preguntó. Me encantaría conocer a tu padre, si no es una molestia para ti. La expresión de asombro en el rostro de Esteban se transformó en una sonrisa auténtica. Sería un verdadero deleite. Desde siempre, ha tenido una profunda admiración por el arte. En la sala de terapia, Francisco Montalvo se encontraba sentado al lado de una ventana, con la vista absorta en el jardín que se extendía más allá. Era un hombre que, a sus 68 años, mantenía un atractivo notable, con el cabello totalmente blanco y los mismos ojos intensos que su hijo. Papá, te presento a Lidia, pronunció Esteban con una voz que era a la vez clara y suave. Es una criadora de gran talento. El señor Montalvo la observó con interés, como si buscara situarla en algún rincón de su memoria fragmentada. ¿Artista?, inquirió con un tono sutilmente vacilante. Claro que sí, contestó Lidia mientras se acercaba. Mi enfoque principal es la acuarela. Para asombro de los dos, Francisco esbozó una amplia sonrisa. Mi esposa creaba obras con acuarelas. Escenarios, principalmente. Sus obras estaban impregnadas de una luminosidad notable. Esteban se mostró visiblemente emocionado. Su padre casi nunca hablaba de su madre, quien había fallecido hacía más de 15 años. La visita, aunque corta, dejó una huella importante. Al abandonar la clínica, avanzaron en un mutismo reflexivo hacia el estacionamiento. El ocaso bañaba la urbe en matices dorados. Aprecio mucho esto, expresó Esteban al fin. No tenía idea de cuánto anhelaba tu presencia hasta este momento. Lidia experimentó una sensación similar. Esteban, hay una pregunta que me gustaría hacerte, dijo, tomando aliento. Durante estos meses, he estado asistiendo a sesiones de terapia física. Mi médico considera que existe la posibilidad de que logre una mayor movilidad a través de un tratamiento intensivo. Eso es maravilloso, contestó él con una auténtica emoción en su voz. Sí, pero siento un temor profundo, reveló. ¿Y si me esfuerzo y no logro resultados? Si me lleno de esperanzas y luego me enfrento a mis propias limitaciones. Esteban se hincó junto a su silla, entrelazando sus manos con las de ella. Lidia, he sido testigo de cómo has guiado a pequeños que apenas pueden sostener un pincel hacia la creación de obras maravillosas. He sido testigo de cómo transformas el sufrimiento más intenso en una expresión creativa. Si hay alguien con la determinación para hacerlo, esa persona eres tú. Su discurso carecía de compasión superficial y de estímulos vacíos. Era una verdad clara y sin complicaciones. ¿Estarías presente? ¿Qué?, inquirió ella. No lo veo como mi salvador ni como mi apoyo. Únicamente. Como Esteban. Estaré presente, aseguró. De la manera que requieras mi apoyo. En aquel momento, con el sol deslizándose tras las estructuras urbanas, ambos percibieron que estaban a punto de iniciar una nueva etapa. No se trataba de una narración de salvación ni de reivindicación. Era únicamente un par de almas imperfectas, decidiendo avanzar juntas en medio de sus propias luchas. El sudor se deslizaba por la frente de Lidia, mientras sus brazos vibraban con el esfuerzo. Las barras paralelas se extendían sin fin ante sus ojos. 6 etapas.
Solo 6 pasos la distanciaban del desenlace, pero en ese instante se sentían como kilómetros. Tú puedes, afirmó Teresa a la fisioterapeuta con una confianza decidida. Enfócate en tu centro, no en tus extremidades. Lidia inhaló profundamente y avanzó un paso más. Sus músculos se quejaron. 2 meses habían transcurrido desde el inicio del programa intensivo de rehabilitación, y aunque se notaba un progreso, cada pequeño avance se percibía como una lucha feroz contra su propio cuerpo. Esteban contemplaba desde un rincón de la sala de terapia, en un profundo silencio. Había comprendido que su función no era motivar de manera continua ni brindar asistencia superflua. Lidia debía emprender este camino por su cuenta, y él lo comprendía plenamente. Al llegar al final de las barras, las piernas de Lidia se rindieron. Teresa la tomó con firmeza, asistiendo a que se acomodara en la silla que la aguardaba. Una sesión muy productiva, comentó la terapeuta, mientras tomaba notas en su tablet. La semana que viene probaremos con un menor uso de los brazos. Cuando Teresa se apartó para atender a otro paciente, Esteban se acercó con una toalla y una botella de agua. Hoy has alcanzado nuevas alturas, observó mientras Lidia bebía con ansia. Sin embargo, sigo sintiendo que dependo demasiado de mis brazos, contestó ella, con un tono de frustración. En ocasiones me cuestiono si me estoy autoengañando al pensar que recuperaré la normalidad en mi caminar. Esteban tomó asiento frente a ella, alineándose a su altura. ¿Te acuerdas de lo que comentó el doctor Méndez? No es cuestión de retomar el andar de antaño. Se trata de alcanzar autonomía, robustecer tu físico. Lidia asintió, limpiándose el sudor de la frente. En los últimos meses he explorado el significado de las expectativas y las realidades, aprendiendo a valorar las pequeñas victorias sin dejarme llevar por la obsesión de un resultado perfecto. ¿Cómo se encuentra Francisco hoy?, inquirió, desviando la conversación mientras se alistaban para salir. Disfrutó de una agradable mañana. Compartimos el desayuno y evocó con claridad la imagen de mi madre. Incluso hizo referencia a tu visita de la semana pasada. Esteban sonrió, deslizando la silla hacia la salida. Tus dibujos le encantaron. El compás de sus existencias se había adaptado a nuevas costumbres. 3 días a la semana, Lidia asistía a su terapia física, mientras Esteban se sumergía en su trabajo desde la laptop en la sala de espera de la clínica. Los martes y jueves, él acompañaba a su padre a sus tratamientos mientras ella se dedicaba a dar clases. Los sábados, en ocasiones, se aventuraban juntos a la galería comunitaria donde Lidia había iniciado la exhibición de algunas de sus creaciones. No era una conexión típica, pero resultaba efectiva. Habían descubierto la manera de entrelazar sus existencias sin sacrificar su autonomía. ¿Te apetece salir al parque? ¿Qué pasó?, preguntó Esteban al salir de la clínica. Es un día maravilloso. Solo si me compras un helado, respondió Lidia, esbozando una sonrisa que, aunque cansada, era auténtica. El Parque México rebosaba de energía y vitalidad en esa tarde. Infantes en movimiento, parejas disfrutando del aire libre, artistas en las calles. Descubrieron un banco sereno junto a la fuente, el mismo sitio donde, meses atrás, alguien había capturado aquella imagen que transformó todo entre ellos. Ayer me llamó Sor Beatriz, comentó Lidia mientras saboreaba su helado de vainilla. Me consultó si estaríamos abiertos a ofrecer una charla en la parroquia. Acerca de enfrentar desafíos en conjunto o algo por el estilo. Esteban levantó las cejas, asombrado. ¿Y qué le comentaste? Que lo consultaría contigo. Lidia vaciló un instante. No estoy segura de estar preparada para compartir públicamente sobre nosotros. La palabra se suspendió en el aire entre ellos. Nosotros. Era la primera vez que Lidia lo manifestaba de esa manera, como un todo. Nosotros, reiteró Esteban, disfrutando de la palabra. Me agrada el sonido que tiene. Se observaron durante un extenso instante, compartiendo una conexión que trascendía lo meramente físico. Se había forjado algo significativo en estos meses. Fe, consideración, camaradería. Indeed, my love.
Un amor que se alejaba de las fantasías que Lidia había tejido en su mente, antes del accidente, antes de Ricardo y el desamparo. Un amor que ha crecido, despojado de fantasías. La próxima semana quiero probar con el andador, comentó Lidia de manera inesperada. Teresa piensa que estoy preparada. ¿Tienes plena confianza en esto? No, contestó con sinceridad. Siento un temor profundo a caer, a hacerme daño. Sin embargo, lo que más me aterra es no atreverme a hacerlo. Esteban asintió, captando a la perfección esa emoción. Él también había descubierto el miedo en estos meses, la fragilidad de cuidar a alguien que podría no recordarte al día siguiente. Estaré presente, aseguró. En el lugar ideal para no ser una distracción, pero lo bastante próximo si requieres mi apoyo. Lidia esbozó una sonrisa. Así era exactamente como Esteban había estado presente en su vida. Como una presencia inmutable, que no sofocaba, que no buscaba modificarla o transformarla. La próxima semana, cuando Teresa llevó el andador a la sala de terapia, Lidia sintió que su corazón latía con fuerza. Este fue un avance significativo. Había estado entrenando con las barras paralelas. Sin embargo, el andador implicaba desplazarse con menor respaldo, depositar más confianza en sus propias piernas. Avancemos con calma, expresó Teresa. Primero, levántate sosteniendo las barras. Posteriormente, procederemos a trasladar el respaldo al andador. Lidia prestó atención a las instrucciones, sintiendo cada músculo de su cuerpo con plena conciencia. Al momento en que sus manos se posaron sobre el andador, una oleada de terror y emoción la envolvió. Ahora, un sutil avance, prosiguió Teresa. Ten presente que la potencia surge desde el núcleo. El primer paso fue incierto. El segundo, algo más contundente. Al tercero, Lidia alzó la vista y se encontró con la mirada de Esteban fija en ella. No había compasión ni inquietud desmedida en su mirada, solo un orgullo auténtico y algo más profundo que no requería de un nombre. Dio 10 pasos aquel día. 10 pequeños pero significativos pasos que simbolizaban no solo un progreso tangible, sino una victoria personal. Al regresar a la silla, se sentía cansada, pero llena de una intensa satisfacción. Lo lograste, comentó Esteban con sencillez al ver que Teresa se alejaba. Lo hicimos, ajustó Lidia. No habría alcanzado este punto sin compañía. Era cierto, aunque no de la manera que había imaginado previamente. Esteban no la había rescatado, ni solucionado. Estuvo presente, confiando en ella incluso en sus momentos de incertidumbre. Y eso había marcado toda la diferencia. Epílogo. Andando de la mano. La luz del atardecer se deslizaba suavemente a través de los vitrales de la iglesia de San Francisco, proyectando un mosaico de colores vibrantes sobre el suelo de mármol. Lidia hizo una pausa en la entrada, mientras ajustaba con delicadeza su vestido azul claro. No era blanco ni de novia, pero poseía una elegancia que la hacía sentirse completamente a gusto en él. En su mano derecha llevaba un delicado ramo de girasoles. A la izquierda, un bastón que ahora utilizaba solo de vez en cuando. Inhaló con profundidad, observando el pasillo central que se extendía hacia el altar. El mismo pasillo que, meses atrás, había sido su mayor sufrimiento, ahora representaba algo totalmente distinto. Inició su andar con pasos pausados, pero firmes. No se escuchaba la melodía de la marcha nupcial ni había asistentes ocupando los asientos. Únicamente el susurro de sus pasos y el suave repiqueteo del bastón contra el suelo. Cada paso representaba una victoria sutil. Cada metro recorrido simbolizaba un largo camino de esfuerzo, sufrimiento y tenacidad. A medio camino, dirigió su mirada hacia el frente y allí estaba Esteban, aguardando junto al altar. Vestía de manera casual, con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. No había clérigo, ni testigos, ni acompañantes de Aner. Solo estaban ellos dos, rodeados por la calma reverente de aquel lugar que había presenciado su primer encuentro. Al llegar finalmente ante él, Lidia apoyó el bastón contra una banca y sostuvo el ramo con ambas manos. Sus ojos resplandecían, pero no con lágrimas de sufrimiento como en aquella ocasión inicial.
Has llegado, murmuró Esteban con un tono delicado, como si aún le costara aceptar lo que tenía ante sus ojos. A través de mis propios esfuerzos, respondió ella con una combinación de orgullo y modestia. Se miraron en silencio por un instante, asimilando la relevancia de estar allí, en ese exacto lugar tras todo lo que habían experimentado. El año pasado había cambiado sus vidas de maneras que nadie habría podido prever. El avance en la rehabilitación de Lidia superó todas las expectativas iniciales. A pesar de que la recuperación total de la movilidad era imposible, ahora lograba caminar distancias cortas con un apoyo mínimo. La muestra de sus pinturas en una íntima galería resultó ser un éxito modesto pero notable, y 3 de sus obras encontraron un nuevo hogar en un museo local. Esteban había reestructurado por completo sus prioridades. Continuaba al mando de una parte del negocio familiar, aunque había transferido numerosas responsabilidades para enfocarse en lo que verdaderamente tenía valor. La situación de su padre había encontrado un equilibrio momentáneo gracias al nuevo tratamiento, lo que les permitía disfrutar de instantes de claridad que valoraban como tesoros inesperados. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos encontramos?, preguntó Lidia, observando detenidamente el entorno de la iglesia. Me sentía completamente rota, convencida de que mi existencia había llegado a su fin. Me encontraba desorientado, simulando que poseía todas las soluciones. Contestó Esteban. Nunca me explicaste qué te llevó a regresar ese día, porque te interesó una extraña en silla de ruedas. Esteban sonrió, evocando aquel impulso misterioso que había transformado el rumbo de su existencia. Vi en ti algo que me hacía falta: autenticidad. Estabas quebrada, es cierto, pero no pretendías lo contrario. Y eso me resultó más significativo que todas las máscaras que había llevado durante años. Lidia asintió, con una comprensión clara y profunda. Desde el principio, ella había percibido algo en él, más allá de la imagen de un ejecutivo exitoso. Un individuo en la búsqueda de un propósito que trasciende la riqueza y la autoridad. No estamos aquí para casarnos, dijo ella, revelando lo que ambos comprendían. No, afirmó Esteban. Hemos llegado para concluir un ciclo y dar inicio a uno fresco. No requerían un escrito para certificar lo que habían creado. Su vínculo se había construido sobre la base del respeto recíproco, en la aceptación de sus defectos, en la valentía de revelarse vulnerables el uno ante el otro. Un documento firmado no podría reflejar la esencia de esa conexión. De uno de sus bolsillos, Esteban extrajo 2 pequeñas pulseras trenzadas, simples pero encantadoras. Las adquirió a un artesano en Coyoacán, cerca del departamento que ahora compartían. No eran lujosas ni extravagantes, solo un modesto reflejo de su dedicación. Me enseñaste que lo esencial no es la forma en que avanzas, comentó mientras colocaba una de las pulseras en la muñeca de Lidia, sino quien te acompaña en el camino. Lidia tomó la pulsera restante y la ajustó delicadamente en la muñeca de Esteban. Y tú me mostraste que tropezar no equivale a darse por vencido. Se observaron durante un extenso instante, sabiendo que no era necesario expresar votos complejos ni hacer promesas ostentosas. Las auténticas promesas se habían forjado día tras día, en cada desafío que habían superado juntos, en cada pequeña felicidad que habían disfrutado en compañía. Sor Beatriz, quien había estado observando con atención desde la entrada de la sacristía, se acercó con una sonrisa tranquila. ¿Desean que eleve una oración por ustedes?, inquirió con delicadeza. Ambos concordaron. La venerable monja, que había observado su relato desde sus inicios, posó sus manos sobre las de ellos y murmuró una concisa bendición. No se trataba de un evento formal, sino de un instante lleno de agradecimiento y anhelo. Al concluir, Lidia tomó su bastón y Esteban se hizo con el ramo de girasoles. Avanzaron lado a lado por el pasillo central, con calma. A mitad de camino, Esteban extendió su brazo, no por necesidad, sino como un amable gesto de camaradería. Lidia lo recibió con una sonrisa. Al llegar a la puerta de la iglesia, se detuvieron para admirar la ciudad que se desplegaba ante sus ojos. El sol se disponía a ocultarse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. ¿Preparada?, inquirió Esteban. Listos para lo que se presente, respondió Lidia.
Partieron juntos hacia la tarde dorada, no como una pareja ideal en un desenlace de cuento de hadas, sino como dos seres humanos auténticos, imperfectos y valientes, decidiendo caminar el mismo sendero, paso a paso, día tras día. Y en ese simple acto de caminar juntos, habitaba la más intensa de las maravillas. ¿Qué opinan sobre la historia de Lidia y Esteban? Sus observaciones son de gran importancia para nosotros, y nos gustaría conocer qué aspecto les tocó más profundamente. Fue en el momento en que ella dio sus primeros pasos con el andador, cuando él reestructuró su vida para atender a su padre, o quizás ese conmovedor desenlace en la misma iglesia donde todo inició. Dejen sus pensamientos en los comentarios y compartan este vídeo con alguien que necesite recordar que nuestras limitaciones no determinan quiénes somos ni a quién podemos amar. Y hablando de conexiones, ¿desde qué país nos estás siguiendo hoy? Nos gustaría mucho saber de dónde provienen nuestros espectadores y si relatos como este tienen el mismo eco en México, Argentina, España o en cualquier parte del mundo hispano. Si disfrutaste de esta narración, no olvides suscribirte al canal para más cuentos que indagan en las complejidades del amor, la superación y la autenticidad en las relaciones humanas.